mirada de la gente que venimos del mundo de la filosofía. Y Horacio estaba dibujando un panorama que a mí me recordaba un poco el panorama que nos anunció Nietzsche hace ya más de un siglo, ¿no? La idea de que quizás nosotros éramos los últimos hombres y que después de nosotros emergía una figura extraña que se llamaba el superhombre. A mí me da pánico la idea de que la profecía de Nietzsche se cumpliera, aunque a veces hay razones para pensar que va camino de cumplirse. Y sobre todo me parece que el objetivo principal, la orientación principal de todas nuestras tareas tiene que ser que si realmente este espacio posthumano algún día llega, en este espacio posthumano siga existiendo una sola especie y siga imperando la idea de que somos una sola especie de personas con iguales derechos y dignidades, que me parece que está amenazado y que me parece que la emergencia del superhombre podría dividir la humanidad entre hombres y superhombres. Es verdad que en los 10 últimos años han cambiado muchísimas cosas, que viene de lejos el cambio, ha cambiado la geografía como realidad y me imagino que como consecuencia ha cambiado la geografía como disciplina. A mí me gusta explicar estos procesos llamados de globalización con una imagen que parece que dice bastante de qué se trata, ¿no? Como consecuencia de los desarrollos tecnológicos y sociales hemos llegado a una especie de contracción del espacio y aceleración del tiempo. El espacio se ha hecho pequeño y el mundo se ha reducido, por tanto ha ganado en complejidad, porque al mismo tiempo se ha acelerado todo lo que ocurría en su interior. Y esto tiene consecuencias para la propia bestia humana, no podemos pasar impunemente por ello. Y esto además ha tenido una traducción, por lo menos en la fase inicial, que es una especie de desaparición del pasado y de difuminación del futuro. Vivimos una especie de presente continuo. Me parece que este es un poco el marco, ¿no? Un marco que queda muy lejos del mundo ordenado de la Guerra Fría, un marco donde se esperaba el fin de la historia ha tomado su venganza. Por tanto, esto tiene inevitable que repercutir en las disciplinas de las ciencias sociales. Se acabaron los tiempos simples de la observación binaria de la realidad. No voy a entrar en utilizar expresiones que a mí siempre me han sonado a cursis, como la reforma o los tractales, pero sí de la complejidad. Esta contracción del espacio y esta aceleración del tiempo hace mucho más fácil desplazar de un lado a otro del planeta, por este orden, dineros, mercancías, ideas y personas. El desplazamiento de dineros, que es automático, sabéis, los miles de millones que cada segundo se desplazan de un punto a otro del planeta, da evidentemente al poder financiero una capacidad de desestabilización impresionante, y todo ello con una gran impunidad. Ayer en el periódico en El País, Warren Buffett decía que los bancos son los únicos culpables de la actual crisis. No lo pagarán los bancos. Inmediatamente algunos estados han salido ya en rescate de algunos bancos con la excusa de que sería peor. Hay pues una impunidad favorecida por esta velocidad de movimiento del dinero que tiene un cierto don divino de ubicuidad. Está en todas partes y nunca se sabe ciertamente en qué punto está. Las dificultades de la política para controlarlo, la política se globaliza mucho más lentamente que el poder económico y que el dinero en particular, es evidente, ¿no? Y las consecuencias también: debilitación de los estados, generalización de la corrupción, una especie de confusión entre política y dinero, en que hay estados que no se saben si son estados públicos o son estados simplemente privados o privatizados. Y finalmente algo que ha ocurrido en todas las globalizaciones: lo primero que se globaliza es el crimen organizado. Esto hace que haya una especie de geografía de los subterráneos de la humanidad, que en estos momentos es tanto más importante que la geografía de la superficie, para decirlo así, y que es necesario meterse en esta especie de descenso a los territorios oscuros para poder saber qué ocurre allí, porque si no, no se comprenden muchas de las cosas que pasan en unos y otros sitios. Mercancías.
las mercancías también circulan a mucha mayor velocidad. Y consecuencia de esta omnipresencia del dinero y del poder financiero, nos estamos encontrando en una cosa insólita. Incluso los alimentos se han convertido en objeto de especulación. O sea, hay quien compra alimentos para hacer subir sus precios en un momento en que se sabe que las necesidades de alimentación de la ciudadanía ha crecido fruto del desarrollo de algunos países. Por tanto, estamos en una situación compleja en que hay unas relaciones conflictivas entre proteccionismos y intentos de construir redes comerciales transnacionales. Hay una modificación de la geografía del consumo con la evolución de algunos países a niveles de consumo que les eran desconocidos, y aquí siempre China aparece como casi todo en primer lugar, y hay una enorme confusión en las reglas del juego. Por ejemplo, China, las patentes y los derechos de propiedad, es un tema que está permanentemente sobre la mesa. Por ejemplo, lo que citaba antes, el uso especulativo de algunos bienes básicos se hizo ya con las energías básicas, se está haciendo actualmente con los alimentos.